1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Como ustedes saben, el tema general que nos convoca en este año de estudio es la iglesia, baluarte y sostén, y el subtema en esta noche a cargo de nuestro hermano Carlos Torterolo es dones espirituales vigentes y no vigentes. El hermano tendrá entonces a cargo en esta noche este estudio. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos queridos, y vamos a orar al Señor, y después nos vamos a quedar de pie para alabar a Dios, ¿sí? Así que hacemos una oración al Señor. Padre bendito, en esta noche estamos muy agradecidos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por salvarnos por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador eterno. Y gracias, Padre, porque aún hoy día estamos aquí en este lugar para poder ensalzar tu nombre, para poder engrandecer a aquella persona que nos ha hecho a nosotros la posibilidad, nos ha dado la posibilidad de ser llamados tus hijos. Señor, gracias por este tiempo. Bendice la reunión y el desarrollo de la misma, que realmente pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, como siempre lo es. Te adoramos, Padre, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿tienen el himnario a mano? Bueno, traten de abrirlo, presten atención, porque no vamos a cantar un himno. Vamos a cantar 4 coros de la segunda parte. Y voy a tratar de hablar muy poco y nada, por eso que tienen que estar muy atentos. Vamos a cantar el coro. La segunda parte, ustedes saben que tienen coros, ¿no es cierto? Están los himnos y después están los coros. Los coros me traen a la memoria porque cuando me convierto al Señor, hacían las famosas campañas en la carpa, ¿recuerdan ustedes? Los que tenemos muchos años, ¿no? Perdón, la expresión no es, la palabra no es nos encantaba, porque encantar llama a otra cosa, ¿no es cierto? Pero nos gustaba mucho escuchar coro tras coro y era muy memotécnico también, nos acordábamos. Entonces salíamos de la carpa siempre entonando ese corito o cantando ese coro que nosotros aprendimos ya de jóvenes, ¿no es cierto? Así que vamos a cantar, presten atención. Primero el coro 33, después el 25, después el 47 y después el 48. Parece una timba esto, no lo es, hermanos, quédense tranquilos, no lo es. 33, 25, 47, 48, pero entre coro y coro vamos a decir 2 palabras, así que quédense tranquilos, vamos a dar lugar para que ustedes lo puedan buscar. El número 33, qué maravilla que Cristo viniera del cielo, qué maravilla que Cristo muriera por mí. Repetimos, por favor. Qué maravilla que Cristo viniera del cielo. Qué maravilla que Cristo muriera por mí. Damos vuelta a la página, vamos a cantar el número 25 también. Dice acá la expresión del quien lo escribe, hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz. Vamos a dar vuelta a la página, 2 páginas, y vamos a la número 47, cuando dice para el pueblo de Dios, toda la armadura del Señor tomad para poder vencer. Cantamos este coro.
ahí seguidito, el número 48 dice: loemos a Dios por su bondad, el amigo inmutable, fuerte y fiel. Alabemos a nuestro Señor, hermanos. Tomen asiento, por favor, muchas gracias. Hermoso tiempo que podemos pasar cada vez que entonamos himnos, coros o canciones actuales, tal vez también, pero siempre siendo el Señor el centro de la adoración, de la alabanza. Qué bueno es recordar tantos coros que nos hacen tanto bien. Hermanos, en esta noche también vamos a tratar de primero vamos a ver un video. Sí, vamos a ver un video de la obra en Viedma, más exactamente los hermanos que trabajan desde Viedma en otra ciudad o en otro pueblo llamado Yamigüe. El misionero Fabián Lourenço manda un saludo, por supuesto, y está trabajando en toda esa zona. Y tenemos un video preparado para este tiempo, para el tiempo de reflexión también, ¿no es cierto?, para poder también apoyar en la medida de nuestras posibilidades, no solamente en oración, sino también en las condiciones económicas que se puedan también apoyar la obra en el país y en el mundo. Así que vemos el video y luego le voy a pedir a mi hermano Ernesto López que pase aquí adelante y nos dirija al Señor en oración. Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Les habla Fabián Lourenço desde Viedma, aquí en Río Negro. Desde ya quiero hacerles llegar nuestro agradecimiento por sus muestras de apoyo, por sus oraciones y amor práctico para con la obra que desde aquí, desde Viedma, estamos realizando hacia el interior de la Patagonia. En esta oportunidad les queremos mostrar un video de uno de los viajes, de los tantos viajes que realizamos a los tantos lugares, pueblos y parajes del interior de esta provincia donde estamos llevando el mensaje de salvación. Este lugar se llama Yamigüe. Viven 120 personas allí, incluidos 18 niños, a los cuales pudimos estar visitando y entregándoles de forma clara el mensaje del Evangelio. Gracias por ser parte. Les animo a que lo sigan siendo en este y en tantos lugares que hacen falta de acciones concretas del pueblo de Dios. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos pronto. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo.
conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. No te preocupes, tengo muy buenas noticias. La Biblia dice que Dios nos amó tanto que mandó a su único Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo. ¿Y le gusta su regalito? ¿Sí? ¿Te encantó? Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Padre, te damos gracias por poder apartar este tiempo y prepararnos para venir a este culto, donde, Señor amado, la alabanza y las oraciones crean un ambiente espiritual del cual, Señor, ya nos regocijamos y seguramente también al abrir tu palabra hemos de ser más que bendecidos, instruidos con ella para poder andar, Señor, conforme a tu palabra, y esto es conforme a tu voluntad. Señor, gracias por la cantidad de hermanos que han podido venir en esta noche tan fría. Gracias porque han tenido el deseo de hacerlo. Tenemos el deseo de escuchar tu voz y de estar en comunión los unos con los otros. Y ahora también, Padre querido, queremos rogar que bendigas a nuestro hermano Carlos en la exposición de tu palabra y todo lo que se ha de hacer en esta noche, que sea para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, el engrandecimiento de tu obra y, como hemos visto también, Señor, poder enterarnos también de las distintas actividades que se realizan a lo largo y ancho del país, para que, como decía bien mi hermano Marcelo, podamos estar en oración, pero también participar en la medida de las posibilidades económicamente para la extensión de tu palabra. Señor, nos quedamos así en esta reunión, pidiéndote que abra nuestra mente y nuestro corazón también para recibir todo el consejo tuyo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tiempo apremia y es muy importante poder respetar también el tiempo de dedicación que necesitamos a la palabra de Dios. Así que vamos a dar algunos avisos que tienen que ver justamente con, en primer lugar, el retiro de ancianos y colaboradores. Levanten la mano quienes se anotaron ya para poder participar el día 17. Muy pocos, ¿eh? Eduardo, no sé, date vuelta, hermano, y fíjate, pero hay muchos lugares todavía disponibles. El 17 de agosto próximo tendremos las instalaciones de la Iglesia en Buen Pastor, allí en Cabezón, calle Cabezón, en Cava. Tendremos un retiro espiritual de un día, toda una jornada, y es importante que podamos estar todos, hermanos, los que podemos y los que queremos y los que deseamos estar para aprender la palabra de Dios y compartir en ese tiempo las estrategias innovadoras aferradas a la palabra en estos tres conceptos o subtemas, asociándonos con los humildes, acercándonos a las ovejas y alcanzando a los perdidos. Si quieren más información, vean a Carlos Lafitte, a Gustavo Cagiano y Osvaldo Gisarelli, que justamente ellos estarán aquí hoy, en el día de hoy, para poder ver en este tiempo, también decirles qué es lo que tienen que hacer y cuánto tienen que abonar, si
para poder estar allí presentes. Así que tenemos también, hermanos, en el mes de septiembre, para estar septiembre-octubre, el día 30 de septiembre comienzan las conferencias juveniles que comenzarán en Calle Brasil, por supuesto en este lugar, con el tema Transformados. Ese será el día 30 de septiembre, lunes, el día miércoles, en las diferentes zonales en la ciudad de Buenos Aires y también el Gran Buenos Aires, y también, por supuesto, las plenarias que tendremos en el Centro Miguelete, como lo hemos tenido el año pasado también, sábado 5 y domingo 6 de octubre en el Centro Miguelete. Hermanos, si todavía no se llevó la información, pídala, por favor, para que lo puedan formalizar entre la iglesia o en la iglesia donde usted se está congregando. Hay muchas iglesias que tal vez no están al tanto todavía de esta información y es muy importante que en este tiempo el pueblo de Dios se pueda reunir como lo hacemos periódicamente para poder compartir todos. Y tenemos muchas cosas importantes en ese tiempo, en el tiempo de compartir. Justamente el mes que viene tendremos también la palabra de Dios con otro subtema, pero hoy tenemos un tema muy especial, ¿no es cierto? El tema de los dones. Los dones, ¿para qué? Bueno, el hermano lo va a explicar bien. ¿Cuáles son los dones vigentes? ¿Cuáles no? Pero dos cosas importantes quiero decir antes que escuchemos ahora, cantemos, mejor dicho, un himno, tengamos la ofrenda y después escuchemos una participación musical y por último escuchar a nuestro hermano Carlos Torterolo. Dios nos dio dos regalos. Uno es precioso, la vida eterna, con todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, el ser hijos de Dios, la vida eterna con un costo tremendo. Y el otro es otro regalo que no es para nosotros. La vida eterna es para mí, personal. No lo comparto con nadie, en el sentido es mío, ¿no es cierto? Lo puedo compartir al Señor para que crean también y reciban ese regalo. Pero el otro regalo es el don. Dios nos dio un don a cada uno de nosotros, al menos uno, para que lo compartamos con otros, para edificar al pueblo de Cristo. Y de esto nos va a hablar en esta noche nuestro querido hermano Carlos Torterolo. Así que, hermano querido, en esta noche prestemos atención también, porque el Señor nos va a ir preparando, ¿no es cierto?, en esta reunión para la palabra de Dios. Entonces ahora le voy a pedir a mis hermanos músicos, a los cuales le pido perdón por este enjambre que hice, ¿no es cierto?, esta mezcla de estos 4 coros con diferentes tonos todos, y ocurrirse a un loco como yo decir, bueno, vamos a cantar diferentes tonos, 4 coros seguidos. Pero bueno, ahora vamos a cantar un himno, quédense tranquilos. El himno 471. Pero voy a invitar que lo canten solamente para aquellos que sienten el gozo de servir a Cristo. Yo no voy a estar mirando a nadie, quédense tranquilos, después no voy a juzgar con el dedo. Pero, ¿da gozo servir a Cristo? Con un poquito más de fuerza, hermano. ¿Da gozo servir a Cristo? Sí, da gozo. Los vamos a poner de pie entonces y vamos a cantar el himno 471, porque da mucho gozo servir a Cristo.
última estrofa las hermanas. Todos juntos ahora. Tomen asiento, hermanos, por favor, gracias. Vamos a participar en esta noche también de algo que es un privilegio para nosotros, la ofrenda. Vamos a ofrendar al Señor, nos disponemos a escuchar un instrumental mientras ofrendamos al Señor y damos gracias a Dios por aquellos bienes que también nos dio, con los cuales podemos disponer también para ofrendar. Inmediatamente, nuestra hermana Valeria Romano de Silvestre nos deleitará con su voz con 2 participaciones musicales. Así que el Señor te bendiga, Valeria, también.
Dios es fiel, es fiel. Dios es fiel. Puedo ver su luz aún en la oscuridad. Guía mi camino con seguridad. Mi Dios es fiel. Dios es fiel. Siempre llega a tiempo con su bendición. Llena de abundante paz mi corazón. Mi Dios es fiel. Dios es fiel aunque pasen los años. En cualquier situación de la vida, siempre está extendiendo sus manos, ofreciéndonos una salida. Dios es fiel, aunque pasen los años, en cualquier situación de la vida, siempre está extendiendo sus manos, ofreciéndonos una salida. Dios es fiel, es fiel. Dios es fiel, es fiel. Mi Dios es fiel. Canto una alabanza a mi Dios, pues en la prueba es donde aprendo a confiar en Dios. He visto muy de cerca mi fragilidad. Mi fe responde a sus promesas en mi caminar. Me das aliento al moldearme a tu imagen y morir. Y en el proceso te encontré. Si tu diestra me ha guiado hasta aquí, no puedo ceder, no debo ceder. Si tu mano hasta aquí me ha ayudado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza a mi Dios, pues en la prueba es donde muestro mi confianza en Dios. He visto muy de cerca mi debilidad y es su palabra que me alienta a confiar en Dios. Me das aliento al moldearme a tu imagen, oh Señor. Y en el
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, te seguiré, te seguiré, Señor, te seguiré. Señor que estás en los cielos, damos gracias en esta noche porque podemos estar aquí disfrutando de tu presencia. Damos también gracias porque pudimos llegar a ti en alabanza y también escuchar estas hermosas canciones que tú nos has regalado. Y ahora, Señor, queremos poner ante ti a nuestro hermano Carlos para que tú hables a nosotros por medio de él, que podamos escuchar tu palabra, que podamos entender y diferenciar, Señor, los distintos dones, aquellos vigentes, aquellos que ya no están vigentes, y por sobre todo, Señor, que al escucharlos podamos sentir el llamado, Señor, a desarrollar nuestros dones. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de los que aquí estamos, también a aquellos que van a escuchar tu palabra por medios digitales, Señor, para que tú nos hables a lo profundo de nuestros corazones. Gracias por todo y pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, hermanas, hermanos. Les invito a leer la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Dice así la palabra del Señor en esta porción: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque en los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Damos gracias a Dios por esta porción de la palabra de Dios. Casi estaba tentado a decirles, ¿qué les parece si lo leemos de nuevo? Cada vez estoy más preocupado por lo poco que a veces leemos la Biblia y por lo mucho que a veces leemos los libros. Yo soy amigo de los libros. Quienes me conocen saben que soy amigo de los libros porque al no tener formación, diríamos nosotros, intelectual, debido a que por distintas circunstancias de la vida no he podido estudiar. Estudio algo ahora, pero no he podido estar en estudios, diríamos nosotros, de esos que son las personas de escritorio, diríamos, en el buen sentido. Hay gente que es de escritorio, siempre estudió. Pero bueno, la circunstancia no me llevó por ese camino, solamente hasta la primaria, y gracias. Por lo tanto, ¿cuánto le debo a los libros? Pero el problema es que a veces leemos poco la Biblia y también creemos que un pasaje por leerlo una sola vez ya más o menos lo tenemos dominado. Sin embargo, los que entienden sobre el particular y los pedagogos dicen que
cualquier pasaje que leyéramos, si no lo leemos como 15 o 20 veces con atención, no estaremos en condición de entenderlo. Cuanto más un tema como este que se nos presenta para tratar. ¿Cómo calificarlo al tema? No sé. Pedro dijo que Pablo escribía algunas cosas difíciles de entender, pero me parece que no se refería a esto, ¿no es cierto? Por lo menos así habla en su segunda carta. Él estaba hablando sobre el tema de la escatología y todo eso, creo que se refería a eso. Yo no creo que sea un tema difícil, pero sí creo que es un tema delicado. ¿Qué hacer cuando uno tiene un tema delicado? Es que hay que andar con cuidado. Cuando hay una cosa delicada, siempre hay que andar con cuidado. En lo que se dice, como se dice, hace un tiempo atrás estaba escuchando a James Parker, ese teólogo anglicano, que falleció en el 2020, allí en el mes de julio precisamente, el 17 de julio, fue la presencia del Señor. Y un día cuando tenía un poco menos de 93 años, le dijeron: don Jim, ¿cómo le gustaría que se lo recuerde? Y él dijo: a mí me gustaría que me recordaran como una voz cortés en la controversia, pero sin concesiones. Cortés en la controversia, porque a veces perdemos el respeto para los que opinan distinto. No somos corteses. Pero otras veces nos falta no tener concesiones. ¿Qué quiso decir él? Yo quiero que todos me reconozcan como una persona cortés en la controversia, pero con convicciones firmes. Mis convicciones no las cambio. Y me pareció que ese también de alguna manera fue siempre el principio de las asambleas, ¿no es cierto? Firmes en las convicciones, pero corteses en la controversia. Por eso el tema es tan delicado, porque ustedes ya se darán cuenta que el tema es delicado por varias razones. En primer lugar, por la diversidad que tiene el tema. Hay un montón de dones. ¿Cuáles son los vigentes y cuáles son los no vigentes? Por lo tanto, la diversidad sobre el tema ya lo hace un tema, diríamos nosotros, delicado. Aparte de la diversidad está la disparidad. ¿En qué sentido es dispar? Porque hay opiniones dispares, totalmente dispares, aún en gente que piensa igual que nosotros. Algunos piensan que el don de lenguas era una cosa en Hechos capítulo 2 y que era otra cosa en 1 Corintios capítulo 14, o si ustedes quieren el capítulo 12. Yo he leído el capítulo 12, sé que el capítulo 12, 13 y 14 forman un párrafo, por lo tanto todos son iguales, pero como el tema es delicado, no es cuestión de abarcar mucho y al fin y al cabo llevarnos todos a la confusión. Además, la claridad del pasaje me parece que nos ayuda. El tema tiene diversidad, el tema tiene disparidad, pero también el tema tiene grandes discrepancias. No todos opinan igual. No todos lo ven de la misma manera. Y sobre todo, el tema de la vigencia y la no vigencia no está explícito en la Biblia. Está en la Biblia, pero está implícito. Cuando algo está explícito, dice, bueno, tal don no está más. En tal momento dejó de ser vigente. No está un texto que diga eso. Ya sé que en el capítulo 13 dice que la profecía, la ciencia acabará y que las lenguas cesarán. No dice que las lenguas van a acabar, que se iban a cesar. Usa una palabra distinta.
pero lo que no tenemos seguridad es cuando es lo perfecto, ¿no es cierto? También hay disparidad cuando es lo perfecto. Porque cuando venga lo perfecto, para muchos de nosotros es la palabra, el canon, para otros hermanos fieles al Señor, es cuando venga el Señor lo perfecto. Habría que ver las expresiones gramaticales allí. Si la expresión es de una manera o de otra. Todo eso nos hace que el tema sea un tema delicado. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ¿sí, qué camino tomamos? Ajustarnos y quedarnos quietos lo más cerca posible de un pasaje que nos ayude, que nos guíe, para poder encontrar esto que en la Biblia creemos que se enseña de manera no explícita, sino implícita. Lo explícito no necesita interpretación. Así es y así se dice. Lo implícito requiere interpretación porque hay que encontrarlo. Por lo tanto, qué tema maravilloso y qué bueno es que tengamos un pasaje como este que me parece que nos puede ayudar, nos puede orientar. Seguramente leeremos algo más de las listas de los dones, pero se imaginarán que ante un tema que tiene estas características, no vamos a tener el tiempo de agotarlo, ni tampoco yo tengo la capacidad de hacerlo, de agotar un tema. Pero podemos abrir caminos. Podemos llevarnos una idea clara de por qué algunos son vigentes y otros no son vigentes. Como si esto fuera poco, diría un buen comerciante en el tren y que nos quiere ofrecer otra cosa, diremos que el tema de vigentes y no vigentes es un tema que ha traído también una serie de complicaciones con respecto a la etimología de la palabra, el nacimiento de la palabra. Por algunos, digo esto porque algunos seguramente los leen, yo sé que ustedes leen los libros, algunos dicen, ¿quiénes son ustedes para decir que el don es vigente o no vigente? Hay que decir que el don es operativo o no operativo. Es todo un problema del uso de la palabra. Lo que pasa es que algunos piensan que todos usan las palabras como las usan ellos. Así que los gramáticos nos enseñan que las palabras tienen un montón de cosas. Las palabras tienen nacimiento, de ahí etimología. Las palabras tienen significado, de ahí la polisemia. Las palabras tienen forma, de ahí la morfología, pero al fin y al cabo no nos vamos a complicar con tecnicismos. Las palabras, dicen los gramáticos, tienen usos. Las palabras tienen usos. Por eso el uso es lo que a nosotros nos ayuda para poder expresar eso. Por lo tanto, creo que el tema vigente es corriente. ¿Qué es vigente? Bueno, depende de la acepción que usted quiera tomar de la palabra, pero vigente es algo que tiene vigor. Y lo no vigente es lo que no tiene vigor. Por lo tanto, lo que no está, diríamos nosotros, operativo. Ya que quieren algunos que usemos el término operativo o no operativo. Por eso digo que no es un problema tanto de semántica, pero la diversidad del tema, la opinión y la disparidad de conceptos hacen que todo eso en un momento nos confunda. He aquí que este pasaje me parece que a nosotros nos ayuda en tres aspectos. Lo primero que quisiéramos ver es cuál es la indicación bíblica sobre la vigencia y la no vigencia. En segundo lugar, cuál es la interpretación bíblica de la vigencia y la no vigencia. Y en tercer lugar, diríamos nosotros, lo que involucra la vigencia y la no vigencia. Algunos dicen, vale la pena estudiar este tema. El que piensa que es vigente, que lo haga, y el que piensa que no es vigente, no. ¿Tiene incidencia eso? ¿Tiene algo que ver en nuestra vida? Seguramente que sí, por eso lo tratamos. Por lo tanto, ¿qué indica la Biblia con respecto a los dones en este pasaje?
3 pensamientos parecen que son generales. Seguramente usted ya los captó. Por lo tanto, Pablo va a hablar de los dones porque los hermanos de Corinto le preguntaron. El no quiero es una conjunción en el idioma original que en otros pasajes se traduce en cuanto a esto, en cuanto a esto y en cuanto a esto. Ustedes saben que la carta a los Corintios tiene varias razones de ser, pero una de ellas es que Pablo en algún momento fue informado por los de Cloe de lo que pasaba y en otra parte de la carta él dice, en cuanto a lo que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, y esa conjunción que va pasando de un lado a otro está en este pasaje. Los corintios le preguntaron sobre los dones. No es que los corintios, los hermanos de la iglesia de Corinto no supieran lo que eran los dones, porque en el capítulo 1 dice que esta era una iglesia vigorosa, enriquecida, con algunos problemas de conducta y de ética, pero al fin y al cabo enriquecida con todos los dones. ¿Qué es lo que no sabían? Bueno, Pablo de alguna manera parece que nos está explicando qué es lo que no sabían. De ahí que si uno tuviera que tomar a grandes rasgos este pasaje y este capítulo tan rico en expresiones y todo eso, diríamos que el tema de los dones, en primer lugar, y este es el primer aspecto de los 3 que quiero ver en este pasaje, es que el tema de los dones presenta un proyecto especial. Nunca hubo nada como esto. ¿Acaso el Espíritu Santo no capacitaba a hombres en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Y ahí que algunos se admiraron cuando Saúl bajaba del monte y profetizaba. Por eso dijeron, Saúl entre los profetas. Era una capacitación para una determinada función. Pero esto es algo distinto y Pablo lo quiere dejar en claro. Dice, el tema de los dones responde a un proyecto especial. Nunca antes hubo cosa igual. Ni en los Corintios ni en ninguno de los que formamos parte de la iglesia. De ahí que empiece el texto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Se ve que habla no sobre personas, sino sobre cosas espirituales. Por lo tanto, el resto del pasaje se ve claro que tiene el tema de los dones. De ahí que el traductor pone la palabra dones, que no está en el original. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Esto a nosotros nos va ubicando. Dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hay? Porque ahí está la doctrina. La doctrina no está de manera abstracta. La doctrina está en medio del acontecer, de lo que sucede. ¿Y qué está sucediendo? Que Pablo sabe la realidad de lo que ellos habían vivido y de lo que ellos habían experimentado. Dice, pero esto no tiene nada que ver con lo que ustedes eran antes. Esto es nuevo. El don espiritual no es lo mismo que hacían ustedes antes. ¿Y qué hacían antes? Pablo nos cuenta que se los llevaba a los ídolos mudos. Cualquiera que lee sobre la realidad de lo que era la sociedad greco-romana en la que vivían los corintios, sabe muy bien que ellos en todo el asunto, diríamos, de las cosas espirituales, de la religiosidad, porque en aquel tiempo no era como ahora está lo secular, entonces lo secular se separa de lo religioso, de lo sagrado, pero antes estaba todo formando parte de una vida sagrada, así que todo estaba involucrado en la religión. Los griegos tenían un concepto, para decirlo rápidamente, que ellos lo expresaban en una frase, a mayor neuma, menor nous. Se lo traduzco. A mayor espiritualidad, menor raciocinio, pensamiento. Si usted lee a Platón, Platón tiene ese concepto, en Timeo, en Freda, ellos tenían ese concepto. Por lo tanto, ellos tenían el misticismo, una cosa difícil de explicar, precisamente porque, según dicen los que practican el misticismo, es algo inefable. Por lo tanto, es algo inexplicable. ¿Qué era el misticismo? Es el contacto con lo trascendente, lo que tiene más allá de lo físico, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De experiencias internas.
Así que algunos estaban en estado de éxtasis y ahí expresaban cosas y decían cosas. Todo eso era parte de eso. Pablo dice, mire, eso era antes, pero esto no tiene nada que ver con eso. Esto es un proyecto especial. Tan especial que está involucrado la persona del Trino Dios, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Nunca antes había habido una dotación así, donde tanto el Espíritu como el Hijo como el Padre son la fuente. ¿La fuente de qué? De diversas cosas. Y lo explica Pablo. Este es el concepto de esto nuevo que Pablo quería que entendieran. Dice, por eso ustedes saben bien los dones y algunos lo practicaban de cierta manera, algunos mal, otros bien. Dice, pero ustedes no entienden cuál es la fuente de los dones, no entienden cuál es, al fin y al cabo, la finalidad de los dones y cuál es la forma de desarrollar los dones. Ustedes acá saben de los dones, pero no saben lo esencial. Por eso Pablo, ¿qué les dice? Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, maldito a Jesús. ¿Quién en la iglesia puede llamarle maldito a Jesús? Nadie. Bueno, parece que algunos solían tener esa expresión. No sabemos si eran los judíos, porque para los judíos el que era muerto en una cruz era un maldito. No sabemos si eran los gnósticos, porque no dice anatema sea Cristo, anatema, maldito sea Jesús. Ustedes saben que los gnósticos era un concepto dual. Ellos creían que una cosa era la materia y otra cosa era el espíritu. Por lo tanto, el espíritu no podía tener contacto con la materia. Por lo tanto, ellos no aceptaban que Jesucristo, el Verbo eterno, se hiciera carne. Por lo tanto, para ellos Jesús no era lo que es para nosotros. No sabemos quién lo hacía, pero Pablo dice, mire, el Espíritu no se expresa de cualquier manera. Tiene el Espíritu una marca. Siempre glorifica al Señor Jesús. Por lo tanto, les voy a dar una pauta de esto tan especial. Nadie que hable por el Espíritu llama a Jesús o llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, Dios, sino por el Espíritu Santo. Primera cosa que queda clara. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Por lo tanto, Pablo dice, acá hay un montón de facultades, pero la fuente es una sola. Todo viene de Dios. Ahora, las facultades, ¿qué es la facultad? Lo usan el término en sentido de capacidad. De eso que el Espíritu le da a cada creyente, que nos da a cada creyente en el momento de la conversión. Por lo tanto, dice, hay distintas facultades, distintas capacidades, pero la fuente es una sola, no hay distintas fuentes. Por lo tanto, si el Espíritu da diversidad, esa diversidad siempre es a favor de la unidad, porque hay diversidad de facultades, pero el Espíritu es el mismo. En segundo lugar, hay diversidad de ministerios. ¿Qué son ministerios? Servicio. Ministerio tiene que ver con lo que un siervo hace para su Señor. Hay diversidad de ministerios, hay un montón de ministerios. Por lo tanto, hay diversidad de funciones, pero de vuelta, la fuente es uno solo. Así que hay diversidad de facultades, pero la fuente es una.
Hay diversidad de funciones, pero la fuente es una sola. Y en tercer lugar, dice Pablo, mostrando cómo el trino Dios está enriqueciendo a la iglesia y a cada creyente como consecuencia de ser miembro de la iglesia, que hay diversidad de operaciones. Operaciones significa la energía puesta en acción. Es cuando las cosas se pueden hacer, cuando hay fuerza para hacerlo. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Hay distintas capacidades para obrar. Por lo tanto, hay diversidad en la fuerza, pero la fuente es una sola. Así que hay diversidad de facultades, pero hay una fuente, hay diversidad de funciones, pero hay una fuente, y hay diversidad de fuerzas, operaciones, pero la fuente siempre es una. ¡Qué proyecto tan especial! ¡Qué maravilla que es que cada creyente reciba un don! Y eso es la iglesia, la suma de miembros que cada uno tiene una función dada por el Espíritu. Esa función o esa facultad tiene que llevarse a cabo en una función que da el Señor con la fuerza y el poder que da el Padre. La iglesia está enriquecida. Y a través del Espíritu del Señor y del Padre se cumple lo que el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia nunca le falta edificación. Le faltará hombres y mujeres preparadas o dispuestas, pero el Señor siempre la edifica. La segunda cosa que dice Pablo en el pasaje aparece en el verso 7 y es la más extensa porque él da un principio y lo ilustra. ¿Cuál es el principio? Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí aparece el segundo pensamiento general. Así que los dones responden a un proyecto especial, pero además los dones responden a un propósito edificante. Los dones no son para lucimiento personal. Tal es así que nadie queda excluido. A cada uno, todo creyente tiene un don. A cada uno les da, no de forma masiva, los dones no se dan en forma masiva, los dones son dados en forma personal. A cada uno, sin excluir a nadie, les da una manifestación del Espíritu. El don es una manifestación, es sacar a luz el obrar del Espíritu. El don no manifiesta cuánto conocimiento tiene el maestro, cuánta locuacidad tiene el evangelista, o cuánto sabe ayudar el que tiene el don de ayudas, o cuánto puede dar el que tiene el don de dar, o qué bien puede dirigir el que tiene el don de presidir o de administrar, que al fin y al cabo es pilotear, dirigir. El don es una manifestación del Espíritu. Cuando alguien ejercita el don, la iglesia y los hermanos se dan cuenta que eso es una manifestación del Espíritu. El don es personal, pero no es para el personalismo. Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para, cláusula de propósito, para provecho. Todo el contexto nos enseña a nosotros que el provecho no es individual del que recibe el don, porque el don no se alcanza, el don se recibe. Cuando alguien estudia y se esfuerza, al fin y al cabo recibe un diploma. Lo alcanzó, se recibió. El don no se alcanza por ningún mérito. El don es algo que Dios lo da. Un regalo.
Por lo tanto, el don es personal y el don es para provecho. Tan es así que aparece en la primera lista. Verso 8, pero esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Después lo definimos lo más rápido posible porque se darán cuenta que mi tema no es definir los dones, sino mostrar qué dones son vigentes y qué dones son no vigentes. Por lo tanto, no nos vamos a ir sobre otros puntos porque si no, no podemos tratar en el tiempo justo, correcto que nos dan los hermanos este tema. A uno es dada palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otra fe por el mismo espíritu y otros dones de sanidad por el mismo espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Se ve claramente que el don no se da masivamente, sino se da de manera particular, personal. A pesar de que tiene diversidad, la fuente siempre es una. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El don es una capacitación que da el Espíritu según su soberana voluntad, que nunca se equivoca. Por eso nadie tiene un don equivocado. Alguien puede querer ejercer un don que no es el que tiene, pero nunca el que tiene está equivocado, porque el Espíritu Santo da de acuerdo a lo que Él estima que es de provecho para la iglesia. ¿Cómo es esto de la unidad y la diversidad? Verso 12 se explica de manera rápida. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, así también el cuerpo de Cristo, podríamos decir. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí aparece el tema del bautismo del Espíritu Santo, que tampoco es nuestro tema. Nuestro tema es los dones vigentes o no vigentes. Pero el bautismo del Espíritu ha sido algo que, según el texto, todos los creyentes hemos sido bautizados. Es un acto irrepetible, de una vez y para siempre. Porque por un solo Espíritu fuimos. El aoristo es no un verbo que muestra el tiempo de la acción, sino la clase de acción. Por lo tanto, es una acción hecha de una vez y para siempre. Así que la iglesia fue constituida y todos fuimos bautizados en un cuerpo. Por lo tanto, dice la Escritura, verso 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, obviamente, todos nos damos cuenta. De ahí que Pablo empieza a sacar algunas lecciones maravillosas sobre esto. La primera lección que él dice es la siguiente. Verso 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Parece que enseña una verdad que ellos necesitaban aprender. ¿Qué necesitaban aprender? El descontento con la función no anula la unión. Algunos estaban descontentos con el don, porque todos querían, parece, el mismo don. Por lo tanto decían, yo no quiero ese don. Era la excusa para no asumir la función. ¿Qué les dice Pablo? Diríamos nosotros, una expresión casi ilógica. ¿Puede ser que un miembro diga, que mi mano diga, no quiero ser mano, quiero ser pie? Por lo tanto, Pablo dice, y porque la mano diga, no quiero ser mano, quiero ser pie, ¿por eso no es del cuerpo? Sigue siendo del cuerpo. Que mi mano no acepte la función, no la excluye del cuerpo, sigue siendo del cuerpo. Por lo tanto, ¿qué le está diciendo? Miren que el descontento con la capacitación
y con la función no anula la unión. Sigue siendo un miembro del cuerpo. No funciona. Quiere ser otra cosa. Esa es la excusa que parece que tenían algunos en Corinto. Pero Pablo sigue ilustrando y parece que nos está demostrando cuál era el problema que había en Corinto. Y dice, verso 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no se da el cuerpo. Y ahora aparece en el verso 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde estaría? El oído. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, la pregunta es, ¿dónde estaría el cuerpo? Algunos dicen, bueno, acá hay el monopolio. ¿Qué es el monopolio? El monopolio es cuando uno quiere hacer todo. Acá no es un caso de monopolio. Acá no es que uno quiera hacer todo. Acá todos quieren hacer lo mismo. Es distinto. No es monopolio. Todos quieren ser ojo. Todos quieren ser oído. Todos quieren hacer eso. Si todos cumplen la misma función, ¿qué dice Pablo? Se limita la acción. Y además, desaparece el cuerpo. Imagínense que veamos de pronto que hubo un accidente y se me amputó el brazo. Y usted ve el brazo y dice, ahí está Carlos. No, ese no es el cuerpo de él, es el brazo de él. El cuerpo implica que esté que los miembros. Por lo tanto, Pablo dice, miren, el que está descontento con la función, no por eso anula la unión. Si la oreja dijere, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pero acá el problema continúa. Ahora es que todos quieren hacer lo mismo. Por lo tanto, si todos en la iglesia quieren hacer lo mismo, se limita la función. Porque si todo fuera ojo, no hay lugar en el cuerpo para el oído. Así que sería un cuerpo que tuviera buena visión, pero mala audición. El cuerpo con un solo miembro no funciona. Desaparece. Qué buena lección, porque cada uno de nosotros dice, ¿qué estoy haciendo en el cuerpo? ¿Cuál es mi función? Pablo sigue avanzando en la enseñanza y dice, verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza o los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois, ahí dice él, es el artículo, pero en realidad eso necesita en castellano, no está en el original. Vosotros sois cuerpo de Cristo, no somos el cuerpo, somos cuerpo. ¿Qué? Estamos unidos vitalmente a la cabeza. ¿Qué está diciendo Pablo? Y lo digo rápidamente porque el tiempo se me está escapando y tengo que ir a la esencia. ¿Qué está diciendo? El lucimiento personal afecta el cuerpo y además deshonra la cabeza. El don no es para el lucimiento personal.
Por lo tanto, ellos dijeron, no necesito nada, el don es para provecho y es para que haya interdependencia entre los miembros y que haya complemento. Pero había miembros que decían, yo no tengo necesidad del otro, yo ejerzo mi don solo. Yo estudio en mi casa. Si la iglesia estudia es un problema de la iglesia. Si la iglesia colabora es un problema de la iglesia y no colabora es un problema de la iglesia. Dice, yo me manejo solo, yo me voy solo. Dice, no, los miembros no pueden actuar así en el cuerpo. Si los miembros lo que buscan es el lucimiento personal, ellos afectan a todo el cuerpo y además ofenden a la cabeza. Vosotros, el vosotros es enfático, sois cuerpos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Están unidos a la cabeza. No pueden hacer lo que les parece. ¿Entonces somos una masa? No. Son el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Los dones tenían un propósito edificante. Pero ahora, en tercer lugar, el texto nos enseña que los dones responden a un plan específico. Los dones no llegan, ahí está, agarren que les parezca. No. Los dones los dio el Espíritu y además respondían a un plan específico. A ver, verso 28. Aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. El Señor no puso cualquiera. Acá los numerales, primero dice segundo, en el original dice deutero, segundo, tercero, y después aparece una expresión más leve. Luego. Había un orden. Los dones, acá cuando dice primero, no está dando idea de tiempo, sino de importancia. Lo primero que hizo Dios, puso apóstoles. Y lo segundo, profetas. Usted cómo hubiera empezado la iglesia. Por lo tanto, a la luz de lo que estamos viendo, los dones, al fin y al cabo, era el proyecto de Dios, un proyecto, como hemos dicho, especial, tenían un propósito edificante, pero respondían a un plan, diríamos nosotros, específico. Así que el Señor puso en la iglesia primero los apóstoles y profetas. Esto nos está dando un orden. Ese orden es interesantísimo, porque este pasaje nos enseña, al fin y al cabo, lo que está implícito, que los dones tenían un plan específico y cada uno de los dones fue dado con un propósito definido. Cuando nosotros miramos otros pasajes de la Biblia, vemos que los apóstoles y profetas tenían una función. Para eso estaba ese don. ¿Para qué? Para que a través de ellos la iglesia se constituyera. Hay dones de constitución. Me refiero de constitución, para usar una palabra que eran dones para constituir la iglesia. El mismo principio enseña Pablo escribiendo en los Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Ellos dieron el fundamento. Por eso no puso en la iglesia primero a este, al otro. El Señor tenía un plan específico. La Biblia nos enseña que había dones que tenían que ver con la formación de la iglesia. Algunos le llaman dones fundantes, porque daban el fundamento. Otros le llamaban los dones temporales, porque no permanecieron para siempre. Nosotros estamos tratando el tema desde la vigencia o la no vigencia. Había dones que tenían que ver con la constitución, por eso el Señor primero puso
a los apóstoles. Segundo puso a los profetas. Tercero puso a los maestros. ¿Por qué puso maestros? Si los apóstoles enseñaban, sigamos poniendo apóstoles. ¿Para qué poner a alguien que al fin y al cabo va a ser parte de la función que el otro? No es porque los apóstoles no iban a tener sucesión. Por lo tanto, los apóstoles traían el fundamento y después los apóstoles, cuando ellos no estuvieran, no iba a haber más apóstoles. Y entonces, ¿qué tenía que haber? Ya estaba el fundamento, tenían que venir los maestros que enseñaran. Después dice, puso, según el pasaje que nosotros estamos leyendo, los que hacen milagros, los que sanan, después los que ayudan. Así que la Biblia nos enseña que Dios dio dones con el propósito de constituir la iglesia, de formarla, de darle el fundamento. Luego dio dones para confirmar a la iglesia. Los dones milagrosos, entre los cuales está el don de lengua, porque ¿qué fue el don de lengua? Un milagro. Que personas sin haber aprendido el idioma hablaron en otro idioma las maravillas de Dios. No fue un estado de éxtasis, fue hablar en lenguas. No hacía falta intérprete. ¿Por qué no hacía falta intérprete? Pues cuando se dio el don de lenguas en Hechos capítulo 2, al fin y al cabo, cada uno hablaba la lengua que el otro entendía. Y por lo tanto, aparece esa manifestación del Espíritu. Todas las manifestaciones milagrosas, las sanidades, eran, según nos enseña la Biblia, dones de confirmación. De ahí que el escritor a los Hebreos diga, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo? Con milagros, prodigios y diversos repartimientos del Espíritu. Todos aquellos que predicaron el Evangelio, tanto los apóstoles como quienes les acompañaron, el mensaje iba con la confirmación de las señales. Además, Pablo nos dice que los milagros, los prodigios y las señales no solamente era una señal que autenticaba a Dios el mensaje, sino que era una señal de apóstol. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, casi todos lo recordamos. Me he hecho un necio al gloriarme, dijo Pablo cuando estaba defendiendo su apostolado. Mas vosotros me obligasteis a ello, porque yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que los grandes apóstoles, aunque nada soy. Pero las señales de mi apostolado han sido hechas en milagros, en señales y prodigios. Todos los dones milagrosos confirmaban el mensaje de Dios y confirmaban a los apóstoles del Señor. Eran señales de apóstoles. Dios dio dones de constitución, Dios dio dones de confirmación y luego la Biblia nos dice que Dios dio dones para consolidación o crecimiento. Cuando hagamos una recorrida rápida por los dones, ahora nosotros tenemos que el tema tan complejo se simplificó. ¿La iglesia está constituida o hay que constituirla? Ya está constituida. ¿Para qué van a estar los dones de constitución? No están vigentes. ¿La iglesia necesita que el mensaje sea confirmado? El escritor de los Hebreos dice, ya fue confirmado. Apóstoles no hay más. Las señales de apóstoles las tuvieron todos, con señales, milagros y prodigios. ¿La iglesia necesita confirmación? Todos los dones milagrosos, al terminar la confirmación, no están vigentes.
¿Podrán volver a estar vigentes? Eso lo determina Dios. Claro que puede venir nuevamente, pero no en la época de la iglesia. Se ve que cuando esté en la tribulación habrá algunos que harán milagros engañosos y otros que harán milagros verdaderos, pero no en la época de la iglesia, porque los dones para la iglesia fueron para constitución, para confirmación y para consolidación. ¿La iglesia fue constituida? Por supuesto que fue constituida. Todos los dones de constitución no están vigentes. ¿La iglesia fue confirmada? Claro que fue confirmada. Por lo tanto, los dones de confirmación no están vigentes. ¿La iglesia está siendo consolidada? ¿Crece? Claro que sí. Todos los dones para crecimiento están vigentes. Se terminó el tiempo. Aquí tenemos dos listas, una en el verso 8. Creemos que estos dones, absolutamente estos que están en el verso 8, son dones que tenían que ver con la constitución de la iglesia. Porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. ¿La iglesia no necesita sabiduría? Sí, todos necesitamos sabiduría. Pero acuérdese que el don de sabiduría no es lo mismo que adquirir sabiduría. El don de sabiduría está dado a algunos, porque los dones no se daban masivos, ¿se acuerdan, no? Por lo tanto, el don de sabiduría tenía que ver antes que la Escritura estuviera. Por lo tanto, había que tomar decisiones, había que tomar y encontrar. Ahora, cuando nosotros necesitamos sabiduría, Santiago nos dice lo que tenemos que hacer. No tenemos que esperar a tener un don. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, que da a todos, Dios no le da a alguno, le da a todos sabiduría abundante y sin reproche. Por lo tanto, entendemos que el don de sabiduría tenía que ver con la capacidad que el Espíritu Santo daba para que la sabiduría divina nos bajara y nos quedara a través de la revelación. Opino y creo que lo mismo ocurre con el don de ciencia. No está hablando de la ciencia en general, sino que está hablando de la ciencia, el conocimiento aplicado. Vamos a la lista. Porque a este es dada por el Espíritu sabiduría, a otro palabra de ciencia. Antes de que la Biblia estuviera terminada, ahora la sabiduría y todo el conocimiento no es por un don, es por el estudio de la Escritura. Pero tanto los apóstoles como los profetas que no tenían la Escritura todavía recibían este don especial que tenía que ver con sabiduría y ciencia como don. A otro fe por el mismo Espíritu. Claro que todos necesitamos fe, pero el don de fe era una capacidad especial. Pablo parece que se refería a eso cuando en el capítulo 13 habla del amor. Si tuviese toda la fe del mundo para trasladar los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. ¿Qué está diciendo Pablo? Si yo tengo el don o la capacidad, me parece que este era un don que fue dado también para la primera etapa, no podemos asegurarlo. Creemos que la lista está hablando de dones no vigentes, como era el don de la sabiduría, de la ciencia, el don de la fe, de la esperanza y de la confianza en obras portentosas que Dios podía obrar. Además, dice a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu. Ahora no hay que discernir los espíritus, claro que sí, pero ahora tenemos la pauta. Primera Juan nos dice que muchos anticristos han salido por el mundo. Por lo tanto, cualquiera que no confiese que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Ahora tenemos pauta para discernir. Pero cuando no estaba la Escritura, tenía que haber un don que capacitara para discernir. Porque salieron muchos falsos apóstoles. Por lo tanto, nos parece que el discernimiento de espíritu ahora es el resultado de seguir las pautas de la Escritura. No es un don
que tiene algunos hermanos. Ese discernimiento de espíritu es el resultado del entendimiento de comprender la verdad de Dios, expresada a través de la ciencia y la sabiduría de Dios, y que está concentrada en la palabra del Señor. A otros diversos géneros de lengua, otro milagro, y a otros interpretación de lenguas, pero todas las cosas las hace el uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Segunda lista, verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Era para la constitución, don no vigente. Luego profetas, lo mismo. Lo tercero, maestros. ¿La iglesia necesita consolidar, crecer? Claro que sí, es un don vigente. Luego, los que hacen milagros, después los que sanan. Hace falta ahora la confirmación. Pablo no está haciendo una lista exhaustiva, está tomando algunos dones para mostrar que Dios los dio con un propósito, con un orden. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora la capacidad para ir darnos cuenta que implícitamente, como ya no hace falta confirmación, no hace falta el don, ni nunca hay un mandamiento en el Nuevo Testamento a que hagamos milagros o a que sanemos enfermos. Los que ayudan, claro que hace falta ayuda. Qué bendición es los hermanos que tienen el don de ayuda. Los que ayudan, los que administran. Aquí la palabra tiene que ver no con la parte económica, sino con la dirección, la guía. Los que administran. Hace falta que la iglesia tenga hermanos que guíen la enseñanza, que dirijan y orienten el servicio y las tareas de la iglesia. Claro que sí, es un don vigente, porque tiene que ver con la consolidación, el crecimiento. No tiene que ver ni con la constitución, ni tiene que ver con la confirmación. Tiene que ver con la consolidación. Finalmente, los que tienen el don de lenguas, dice Pablo, un don milagroso que no se ve ni tampoco es vigente en este tiempo. Cuando usted siga las listas, tenga presente, dice, ¿es un don para la constitución? ¿Es un don para la confirmación? ¿O es un don para la consolidación? Y ahí tiene. Lo que ya se realizó no tiene sentido que esté vigente. Lo que hace falta que siga realizándose, eso es lo que está vigente. ¿Qué implicancia tiene? Grande. Esa es la libertad del Espíritu. La libertad del Espíritu no es que nosotros querramos hacer lo que nos parece que es espiritual. La libertad del Espíritu es de permitir que el Espíritu utilice sus capacidades conforme a su sabiduría. De ahí que decir que algunos dones están vigentes no es coartar el Espíritu, no es limitarlo al Espíritu, al contrario, es al Espíritu darle libertad, para que Él, así como los dio con un propósito, así los haga vigentes según su sabiduría y la dirección del Trino Dios. Una buena pauta es ver para qué fueron dados los dones y de ahí seguramente podemos extraer cuáles son vigentes y cuáles no están vigentes. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones. Amén. Bien, hermanos, llegamos al final de este tiempo precioso y voy a pedir a mi hermano Jorge Cosac que pase aquí adelante, que nos dirija al Señor en oración para terminar. Si el Señor así lo permite, nos volvemos a encontrar el próximo 12 de agosto con el tema del rol del hombre o del varón y de la mujer en la Iglesia de Dios. Sí, a cargo de nuestro hermano Germán García Nieto, si el Señor así lo permitiera. Jorge, por favor, nos dirige al Señor en oración.
El Señor les bendiga, hermanos, que los acompañe con su paz y su bendición también de regreso a sus hogares. Amado Dios y Padre, bendecimos tu nombre una vez más en este día y te damos las gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder encontrarnos aquí en tu casa, en esta reunión tan especial que compartimos cada segundo lunes de cada mes. Como tema especial, la Iglesia, baluarte y sostén, nos da, Señor, la alegría, Señor, la seguridad de formar parte de este tu pueblo con el cual tú has escogido, nos has elegido antes de la fundación del mundo para formar parte en este tiempo de este testimonio de tu gracia, de tu amor y tu misericordia. Señor, también te agradecemos por tu palabra y todo aquello que forma parte de lo que tú a través de tu Espíritu Santo has dado a cada uno de tus hijos, los cuales, Señor, tenemos la responsabilidad de poder ejercitarnos, Señor, en el don que tú nos has dado para tu gloria y para edificación del pueblo de Dios. Necesitamos, Señor, ponernos en tus manos, que tu Santo Espíritu esté guiando cada una de nuestras vidas, que también, Señor, podamos reflejar el amor de Cristo, Señor, para que otros puedan conocer de esta salvación. Señor, gracias por tu palabra que hemos escuchado. Bendice a tu siervo, Señor, su familia, la iglesia en la cual Él te está sirviendo. Señor, que cada uno de nosotros, como parte también de tu pueblo, en el lugar donde tú nos has puesto, podamos desarrollar estos dones, Señor, que van consolidando el propósito con el cual también tú nos has llamado. Oramos, Señor, por la tarea que se realiza allí en Viedma. Nos acordamos de Fabián, de Judith, de su trabajo y la iglesia sirviéndote allí en el sur y la tarea también de evangelización. Oramos, Señor, por todo lo que tendremos por delante, el retiro, Señor, de ancianos, las próximas reuniones de enseñanza, la conferencia juvenil, las actividades zonales y locales. Señor, todo está en tus manos. Gracias por este tiempo tan especial de bendición que trae gozo, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, nos permite en comunión disfrutar cada momento, Señor. Gracias también por las alabanzas. Tú bendigas a tu sierva, Señor, que ha compartido este tiempo y también todo momento que juntos hemos compartido aquí en tu casa. Señor, tenemos por delante una noche seguramente muy fría. Acompáñanos con tu paz, con tu bendición, danos el descanso. Prepáranos para el día de mañana, seguramente con las actividades locales y los compromisos que tenemos, y nos encomendamos en tus manos, sabiendo de que tú eres un Dios fiel, un Dios de amor, un Dios de misericordia, y tu gracia nos acompaña. Te lo agradecemos, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.